Quinto módulo, el planteamiento de los instrumentos de recolección de datos. En este caso vamos a ver el guión de la entrevista. Todas las tácticas y las formas de hacerlo para que esta entrevista, para que esta información que saquemos nos salga perfecta. El guión de la entrevista. Tenemos que hacer una lista de los puntos que vamos a tratar y las preguntas que vamos a hacer. Puede ser una persona o pueden ser varias personas. Un entrevistado o varios entrevistadores. Todo eso según lo que hagamos decidido previo a la entrevista. La guía de observación nos va a permitir detectar la información del registro de determinados hechos a través de este instrumento que tú vas a crear, ¿no? De esta guía de observación, la cual nos podrá encauzar a sobre qué acciones observar de los fenómenos que se den durante esta entrevista. El análisis documental es el proceso en el cual tú analizas toda la información que has podido obtener durante todo tu trabajo. Esto te va a servir como documentación, como representación de todo lo que tú ya has trabajado anteriormente. El procesamiento de la información. Ahora vamos a hablar del diagrama causa-efecto o espina de pescado o el diagrama Ishikawa, que es como lo suelen llamar. Este diagrama es utilizado para identificar las posibles causas de un problema específico. Y es tan sencillo como si tú puedes contestar una de estas dos preguntas que se señalan a continuación, quiere decir de que se puede utilizar este diagrama. Este diagrama es tan fácil de solucionar si el proceso está bien descrito y el problema esté bien definido. Entonces, en ese momento, ahí tendrás tú los factores que debes incluir en este diagrama. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación para diferentes tareas o actividades. Este diagrama es subjetivo, no indica las relaciones existentes entre las actividades. La teoría del procesamiento de la información pues es como la teoría de un ordenador, de una computadora. Primero el input, luego el procesamiento y luego el out. En el input tenemos toda la información que hemos recopilado y la introducimos en el ordenador. Luego en el ordenador ya pasa por el procesamiento. Nosotros ya interpretamos, operamos y elaboramos una respuesta. Y después el out, que es la salida de la respuesta. Esa es la información bajo esta forma, bajo este trabajo es como tenemos que trabajar en la teoría del procesamiento de la información. El análisis estadístico es un componente del análisis de datos, ¿no? Se basa en el contexto de la inteligencia de negocios que básicamente analizan todos los datos que hemos dado, ¿no? El ordenador analiza toda la muestra de la información que hemos ingresado y de ahí extrae la muestra que referencia como objetivo. Las técnicas de análisis de datos son útiles para organizar, describir y analizar todos los datos que hemos recogido en el transcurso de toda nuestra investigación. Recuerden que es un análisis cualitativo, entonces es el que se emplea para analizar, resumir y analizar la información que hemos obtenido. La información la hemos obtenido nosotros en nuestro trabajo de campo. La distribución de frecuencias es la observación clasificada de modo que se pueda ver el número existente de cada clase. ¿Saben de dónde lo pueden sacar? De la hipótesis que han hecho, de las hipótesis específicas. De ahí pueden sacar las frecuencias
que necesitan para su trabajo de tesis. Representaciones gráficas. Tenemos el histograma, que es un gráfico que representa las distribuciones de las frecuencias de nuestra investigación. El gráfico de barras es un eje que muestra las categorías específicas que se comparan. El pastel o pie es un diagrama circular que sirve para representar variables cualitativas o discretas. El procesamiento de la información es el procesamiento de datos en general, ¿no? Todo lo que hemos acumulado, todo lo que hemos conseguido para producir la información significativa. El procesamiento de datos y análisis estadísticos SPSS, realmente a mí me sirvió muchísimo porque ya te genera directamente los gráficos que tú quieres que se haga. Facilita el procedimiento para crear un banco de datos y cómo analizarlo. Es estupendo, yo les aconsejo que lo hagan. A continuación, les marcaremos todas las pruebas estadísticas con toda la teoría que tengan. Ustedes ya podrán seleccionar cuáles son las que necesitan para su trabajo. Llegamos al final de nuestro quinto módulo. Espero les haya servido para la elaboración de su trabajo de tesis.